Hola chicos, por aquí Luis Gustavo, nuevamente con el tema de las Customer Story. Ahorita vamos a tener a Eric en la entrevista. Eric es el CEO y casi que fundador, co-founder de CryptoProfe. Tiene ya un tiempo haciendo un montón de cosas en el mundo cripto, con NFTs y tiene su marketing, todo lo que está haciendo con marketing automatizado lo está haciendo con Wildmill. Entonces lo traje aquí en la entrevista. Eric nos va a estar contando un poquito de su background, qué ha hecho, qué está haciendo actualmente y sobre todo cómo ha utilizado Wildmill para facilitar y crear mejores relaciones con su audiencia. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Todo genial, la verdad. Y mil gracias por invitarme también, que encantado de compartir pues mi experiencia y mi punto de vista de todo lo que he vivido desde que empecé un poco a emprender. No, encantado de tenerte aquí. Para mí que es un gustazo tener emprendedores de tu talla. Y nada, si quieres comencemos, cuéntanos un poquito de quién eres, qué estás haciendo y más o menos qué es CryptoProfe. Ponnos en contexto. Vale, pues sí, como decías, bueno, yo soy Eric, ¿no? Soy de Barcelona, ahora estoy viviendo fuera, estoy viviendo en Andorra. Y soy ingeniero mecánico, hice un máster en automoción y entré en una multinacional del sector de la automoción. Y después de llevar 5 años ella haciendo de project manager, llevando diferentes proyectos de automatización, no automatización de la que habláis vosotros, sino automatización de procesos, Ujú. más en el sentido de pues, llevar material de un lado a otro y tal. Y bueno, me di cuenta que, bueno, empecé un poco a entrar dentro de este mundillo de las criptomonedas, empecé a estudiar un poquito más allá los proyectos, o sea, al final, dentro del mundo de las criptomonedas, pues hay mil tecnología. Entré de la manera errada, que es invirtiendo en sitios donde desconocía 100% y perdí dinero, obviamente, Creo que todo el mundo pero empieza así. totalmente, no, por eso no, o sea, por eso creo que totalmente no pasa nada si entras de esa manera. Obviamente, pues se puede entrar intentando no cometer esos errores, que es Claro. lo que intentamos desde CryptoProfe. Pero bueno, realmente entendí que había algo más allá que el únicamente el invertir para que te diera un 10% mensual o lo que fuera, que eso pues al final no cuadraba en ningún lado. Y allí empecé a entender que había una tecnología muy fuerte detrás del mundo de las criptomonedas, blockchain y todo lo que viene detrás, ¿no? Web3, metaverso, NFTs. Y allí fue cuando nos juntamos con tres colegas más, que llamo colegas porque al final siguen siendo colegas y socios también, y creamos lo que hoy se conoce como CryptoProfe, ¿no? Que lo creamos hace 2 años ya, 2 años y pico. De hecho, en breve celebramos los 2 años desde que abrimos por primera vez un grupo de Telegram. Felicitaciones por ello. Sí, sí, muchas gracias, señor. La verdad que al principio pues lo creamos porque al final vimos mucha gente que te preguntaba, ¿no? Al final tú estabas dentro del mundo de las criptos, llevaba ya un par de añitos dentro y la gente te preguntaba, oye, ¿cómo puedo comprar Bitcoin? ¿Cómo puedo comprar Ethereum? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y al final, pues cansado igual de responder a todos por separado, decidimos crear ese grupito de Telegram donde todo el mundo pues compartía, tanto nosotros como otras personas que se fueron añadiendo y de hecho algunas de estas personas a día de hoy todavía siguen estando ahí dentro de la comunidad y eso es al final lo que más me alegra. Y allí pues fuimos creciendo poco a poco, creamos un Instagram, creamos redes sociales, pues vimos que había una falta de educación y de formación, tanto financiera a nivel global como también obviamente dentro del sector de las criptos y de la blockchain, que obviamente es una tecnología muy early, ¿no? Claro. Y que es difícil, claro, es difícil. Había mucha información en inglés, Mucho mucha gente a lo mejor no tenía desconocimiento, muchos scams. totalmente. Entonces, intentamos ahí darle la vuelta para... El objetivo desde el minuto cero de CryptoProfe era ayudar a 1 millón de personas a entender cómo funcionaba este mundo, ¿no? Y a dar esos primeros pasos con seguridad. Y allí fue pues donde poco a poco fuimos creando ese camino, fuimos empezando al principio de una manera muy manual, al final éramos 4, ninguno había hecho nunca un proyecto antes y poquito a poco fuimos creciendo, fuimos también abriendo a otro, o sea, empezando a contratar equipo y después de hacer un programa de mentoría con una persona que lleva tiempo en el mundo de la emprendeduría y de crear negocios y tal, pues me dijo que habían 3 figuras clave, ¿no? En una empresa, bueno, entre otras, ¿eh? Pero alguien que llevara las finanzas, alguien que llevara el tráfico y alguien que llevara las automatizaciones. Con Eso manzanas, era súper básico. súper básico. Y yo no entendía todavía el tema de las automatizaciones, porque en ese momento yo lo hacía muy manual, ¿no? Claro, Y tú bueno, poquito a poco, llevar la pues, comunicación, llevar la relación con las personas que confían en ti. exacto, al final éramos 4, por suerte éramos 4 personas y por suerte pues podíamos dar todo ese valor prácticamente, bueno, metiéndole 12, Un 13 horas montón de cada horas, día. claro. Exactamente, entonces podíamos llegar a ese valor, pero es verdad que hubo un momento en que ya empezamos a crecer tanto que Que 100% ya necesitamos darlo.
Exacto, necesitaban automatizar, que es ahí donde empiezas a tener tus primeros retos con, bueno, mantener una buena relación con tu audiencia, o sea, mantener una relación de calidad, porque ya empieza a ser un montón de audiencia y sobre todo a automatizar. ¿Cuándo sentiste que empezó a llegar el número de que, bueno, ya estamos muy agobiados, es mucha gente la que estamos atendiendo? Bueno, al final no era tanto por el número, sino porque realmente la gente estuviera bien atendida. Ok, Es decir, igual podíamos llegar a todavía más, o a tener más gente y a poder darles servicio, pero claro, era a costa de nuestro tiempo. Y al final, pues poco a poco, cuando queríamos hacer más proyectos, queríamos hacer más investigación para traerlo mejor a toda la gente que estaba en CryptoProfe, no, pues al no, final no dices, bastó. claro, no me da, tiene 24 horas del día, algo tengo que dormir, ¿no? Y es imposible llevarlo. Y ahí fue donde dijimos que, bueno, teníamos que pasar a empezar, pues, no a, bueno, a buscar maneras de automatizar toda esa parte de trabajos más mecánicos. Exacto. Y bueno, ahí cuando empiezan a crear el tema de la audiencia, te digo porque yo he seguido CryptoProfe desde más o menos hace un tiempo, cuando empiezan a crear la audiencia, se empiezan a dar cuenta de, bueno, tenemos una audiencia importante, nos estamos comunicando a ello, deberíamos como empezar a automatizar y hacer comunicaciones más profesionales, que es ahí donde viene Wildmail. Más o menos cómo se dieron cuenta, cómo hicieron esta transición de lo manual al email, comunicaciones, relaciones automatizadas. Pues fue en el momento en el que nos dimos cuenta que estábamos llegando a un, o sea, que sí que es verdad que la gente estaba muy contenta dentro de nuestra formación, que la gente estaba encantada, tal, pero teníamos como un tope, ¿no? De personas que podíamos abastecer, entre comillas, ya te he dicho. Pero ahí es en el momento que queríamos escalar el negocio, intentar llegar a más personas, pues sentíamos que no nos daba el tiempo para poder hacer esa tarea. Entonces, en ese momento fue cuando decidimos buscar herramientas Yo antes tengo que decir que era bastante. Me costaba bastante el tema del email marketing. No acababa de confiar en el email marketing. No Claro, sé si como porque que no qué es había esa leído herramienta, cómo funciona, eso no se ve muy fiable. exactamente. Pero claro, hablando con todo de compis que habían tirado adelante proyectos de Proyectos, sí, empresas y claro. todo con email marketing, digo, pues algo Tiene que tiene que ir bien si funcionar, todo el mundo claro, tiene todo que el mundo me servir. dice que lo están haciendo, ¿sabes? Exactamente. Y ahí fue cuando dije, venga, va, pues vamos a dar el paso de buscar o sea, buscar alguna empresa que nos pueda empezar a dar ese servicio, primero con pocos contactos, luego pues empezamos a hacer un lanzamiento y en ese momento en que hicimos el lanzamiento fue cuando empezamos a trabajar más fuerte con la parte. El lanzamiento fue el tema para empezar a trabajar fuerte con la parte de email marketing. Hasta ese momento no habíamos hecho ningún lanzamiento y el momento que hicimos nuestro primer lanzamiento fue el punto de partida. ¿Te acuerdas cuál lanzamiento era? Sí, fue el lanzamiento de nuestra primera lanzadera, que era como la formación que hacíamos a nivel tanto de fundamental y DeFi dentro del mundo de las criptos, fue hace pues un año y 2 o 3 meses o así, en junio del año pasado, antes del Crypto Congress. Y allí fue cuando necesitamos por primera vez, pues eso, al final, si querías llegar a gente, si querías hacer un PLF donde Claro, exactamente. llegar a gente que te escuchara, porque al final teníamos mucha información de valor y queríamos que gente de manera gratuita pudiera leer, pudiera escucharnos, ¿sabes? Luego quien más, quien menos se queda, quien no se Exacto. queda, pero por lo menos dar ese valor. Y sobre todo estaba muy orientado con la misión que tenían, que era ayudar, a hacer que la gente se introdujera en el mundo cripto de la mejor forma posible, que fuese rentable tanto para ustedes como fuese útil para las personas. Se me hace mucho sentido. ¿Y cómo sentiste el cambio de que, bueno, empiezas a hacer todo manual, contestas mensajitos manuales, a, bueno, tienes una automatización, si una persona entra, recibe un correo, ¿cómo sientes el cambio? A ver, o sea, yo creo que el cambio es brutal en el sentido de que ves que en vez de tener, me invento, 100 alumnos, puedes tener, o 50 igual, puedes tener 300, que los 300 están bien atendidos, que tienen, entrar en una rueda donde les vas pasando las clases poco a poco, donde les vas enviando los mails que un poco dando las instrucciones y no tienes que estar tú de manera manual picando en cualquier Claro. mail o lo que sea, todas esas automatizaciones, ¿no? Que automáticamente entra esta persona, te pide información, pues ya le das esa información y a lo mejor nosotros estábamos, cuando hacíamos lanzamientos de manera manual, igual nos tirábamos una tarde-noche entera contestando a 300, 400, 500 personas Una que nos locura. hablaban y que a lo mejor ni la mitad estaban interesados luego realmente en seguir Es con nosotros, cierto. pero claro, por darle ese valor, claro, cuando tú haces ese filtrado con una parte de automatizaciones que dices, vale, ahora yo me puedo centrar en dar una parte manual, pero únicamente a esa gente que ya se ha filtrado y que realmente tiene intención de seguir adelante, ¿sabes?
Y al principio cuando comenzaron a utilizar Wildmail, ¿lo comenzaron a utilizar ustedes? ¿Escogieron a alguien que los ayudara? ¿Escogieron a un profesional? A final de cuentas, Wildmail es una plataforma como muy sencilla de usar, pero cuéntame cómo fue ese primeros pasos, automatizando, haciendo email. Yo soy de los que pienso que para poder tener una persona haciendo eso, alguien, uno de los 4 fundadores, alguien de los 4 founders o de los que empezamos, tiene que saber hacerlo Claro, tiene que serio. controlar un Igual, mínimo, aunque sea. igual no al detalle Ujú. perfectamente cómo funciona, no, pero como mínimo, un mínimo, tiene que entender cómo funciona la plataforma, qué posibilidades tiene. Y entonces, pues eso empecemos a hacerlo un poco. Empecé yo en ese caso a trabajarlo junto con Sergi, que también él tenía, bueno, se le daba mucho mejor la parte de escribir, ¿no? Y de copy. Entonces yo empezaba a trabajar un poquito más esas automatizaciones hasta que llegó un día que obviamente si me quería centrar en seguir desarrollando el Claro, negocio no podía estar hay que pasando delegar. tiempo en exactamente 100%. Y ahí fue cuando buscamos una persona que por lo menos pudiera saber hacer esas automatizaciones. Tuvimos varias personas hasta que llegamos a encontrar una persona que lo estaba llevando bastante bien. Vale, ya tienen un tiempo utilizando Wildmail. ¿Recuerdas cuánto tiempo específicamente? Pues llevamos más o menos, yo creo que un añito. Es lo que dices, es una plataforma que realmente para empezar es bastante intuitiva. De hecho, eso, ahora estamos creando todos esos funnels, ¿no? Y todas esas automatizaciones y realmente cuando le pillas el truquillo parece al principio una locura, ¿no? Cuando ves Claro, 30.000 cajas ahí. etiquetas, automatizaciones, caminos. Exactamente, pero cuando le pillas el truco no cuesta tanto. Y eso, más o menos un añito yo diría que llevamos. No, buenísimo. Yo encantado de que estés con nosotros este tiempo y mucho más. Ya para cerrar, Eric, ¿cómo sientes ahora el cambio de todo lo que hacías antes, ahora todo lo que haces ahora? ¿Cómo te sientes tú como emprendedor, como CEO? ¿Sientes que estás más desahogado, que las comunicaciones están bien creadas? ¿Sientes que tienes margen para mejorar? ¿Cómo te sientes tú como persona utilizando, bueno, mejorando y automatizando tus comunicaciones? Total, yo hay algo que aprendí hace unos meses cuando empecé a tirar un poco bueno, hacer un poco de CEO de la compañía, que era que todo se tiene que medir, ¿no? Para poder actuar y al final no puedes trabajar por feelings, tienes que trabajar realmente con datos, ¿no? Y Con con métricas. resultados. Exactamente. Y ahí podrás tomar las decisiones más acertadas. Entonces, claro, cuando antes trabajábamos con feelings, pues bueno, tú podías sentir que igual esto funcionaba mejor Sí, o yo peor, creo que tal, pero no este tenías. email funciona mejor, esto que estamos haciendo la gente creo que le gusta más, pero al final no es un dato, no es un resultado en sí. Exactamente. Entonces, en ese momento, cuando ya pues encuentras estas herramientas que te dan todos esos datos de correos abiertos, correos no abiertos, bueno, toda la parte esta, ¿no? De hasta dónde llega la gente en el funnel, si abren Exacto. los Si siguientes se correos, desuscribe, exacto. en qué paso se quedan, cuándo se suscriben, en qué mail se suscriben, pues todo eso son datos que te sirven para saber dónde realmente la gente está interesada. Y ahí fue el cambio brutal para decir, hostia, pues tú ahora, yo no estoy al día a día de eso, pero yo hago una sesión Claro. semanal con la persona que está encargada de este departamento y digo, vale, oye, métricas, pam, 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 perfecto, oye, pues tiramos para aquí, tiramos para allí, propuestas y seguimos trabajando. Y es pues mucho más fácil al final para poder escalarlo, sin duda. Vale, buenísimo. Creo que son minutos cortos, pero son minutos interesantes todos los que nos comentas. Me parece que tienes muchísimo para contar. Pero bueno, para no hacerlo más largo, vamos a dejarlo hasta aquí, Eric. Un placer de verdad haberte tenido, que nos cuentes tu historia. Mucha gente se sorprende de que CryptoProfe use Wildmail, pero nada, nosotros encantados de tenerte aquí en el equipo con nosotros. Nada, un placer y es verdad que al final yo creo que es importante las personas que están detrás de estas herramientas y al final pues coincidimos contigo, con Benji, que sois mega cracks y un placer de estar ahí pues luchando mano a mano para que todo salga de la mejor manera posible. Exacto, nosotros encantados de ayudarte, Eric. Un Quedamos abrazo así, fuerte. Eric, y estamos en contacto. Saludos. Claro que señor.